Paz Iglesia, feliz sábado para todos. La verdad que nos gustaría seguir escuchando a Eliezer. Podría ser el de mi hora o mis 10 minutos. No sé lo que acá vamos a improvisar todo. Pero no sé si se dieron cuenta que lo que enfocaba Eliezer era, a medida que va pasando los eventos, que cada uno quería solucionar el problema de la vida, de la sociedad, y cada vez que quería solucionar había un impacto negativo en la vida de la sociedad. No pudieron hacer nada nunca. Ideas nuevas, promesa de la paz, sucedieron cada día cosas más horrendas y que hizo un impacto negativo en nuestras vidas como hijo de Dios. Más o menos he visto, es lo que he sentido, lo que enfocaba Eliezer. Muy bien elaborada, Dios te bendiga, Eliezer. La verdad que tengo que improvisar todo, pero bueno, yo traía una idea muy diferente y el hermano Denis me decía, no tiene nada que ver con una prédica, así que vas a tener que ponerte allá y conversarle a la gente, ¿qué tienes para la gente? ¿Qué Dios puso en tu corazón? Bien, y ahí me estaba acordando lo que dijo el joven Johnny hace un tiempito atrás, cuando los jóvenes se volvían a juntarse para retomar el coro provincial, que de hecho fue difícil, muy difícil, juntarse, es como que aparecían de a poquito, con temor, con tanto recelo, después de la pandemia, digamos. Y el joven Johnny, por ahí nació una palabra allí muy puesta por Dios que dijo, quiero leer algo y especialmente quiero que ustedes sepan que la iglesia no puede perder su identidad. ¿De qué identidad te estaba hablando el joven Johnny? De esa identidad que Dios nos dio un día, que es la unción del Espíritu Santo. El Espíritu que nos guía, porque estamos insertos en este mundo, donde hay muchas atrocidades, y que si nosotros no perdemos esa unción de a poquito, esa identidad, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir la corriente del mundo. Entonces, ¿qué me propuse? Oraba mucho esta semana. Durante una semana enterita he doblado mis rodillas y créanme, hermanos, no oraba como Daniel 3 veces por día, oraba 5, 6 veces y parecía que no era suficiente. Entonces, en un momento sentí ese pensamiento, a veces digo en las oraciones, de la manera que Dios nos habla es poner el pensamiento, la charla acá. Y sentía como que Dios decía, vos querés hablarles a los jóvenes. ¿Querés hablarle a los jóvenes? Bueno, ahora me vas a tener que escuchar a mí. Entonces yo venía con esa idea, digamos, de la degradación del ser humano, ¿no? Del ser joven y de repente ir menguando mientras que los jóvenes van creciendo. Y todos sabemos que está ahí en Eclesiastés 12, la historia completa donde nos habla de un cuadro bastante trágico del ser humano, que es el menguar, digamos, del ser humano desde que sube hasta su edad madura hasta ir a su morada eterna, como dice la palabra de Dios. Y dije entre mí, Señor, lo que tú quieras, pero habla conmigo, habla por mí, no me abandones porque lo que yo quiero decir, a pesar de mi poco conocimiento, a pesar de que sea todo improvisado, yo sentía entre mí que ese espíritu que nos identifica, ese espíritu que nos selló, ¿sí? Que fuimos sellados, como dice allí en las escrituras, en las cartas, que me guíe ese momento. Ese espíritu que quizás en muchas oportunidades lo he contrictado, y aquellos que leen la Biblia saben de lo que estoy hablando, y muchas personas que están aquí presentes también lo han hecho.
contrictar un espíritu, el espíritu que no sé yo. Y yo pedí a Dios para que ese espíritu me dirigiera, que estuviera conmigo y que las palabras que salgan de mi boca que no sean palabras vacías, que sean palabras que traigan vida, que edifiquen. Más allá de que no me vean como un predicador elocuente o alguien que sabe algo. Pero era mi deseo, porque cuando le dije al hermano Denis, si tú quieres, yo puedo traer una charla improvisada así, con humildad. Si tú quieres, puedo hacerlo. Porque yo sé en quién he creído. Esa era mi idea. Yo sé el Dios que me dirige. Y a pesar de que soy insuficiente, a pesar de que soy faltante, que soy débil, tengo mis, ineficacias, sé que ese Dios, en el momento que yo necesito, Él me va a estar amparando, me va a estar defendiendo y va a poner su palabra en mi boca. Entonces, ¿qué me vino a la mente? Curar heridas me vino a la mente. Curar heridas, que este lugar no sea, un lugar donde sea todo neutro o toda la corriente, como dice el hermano Eliezer, sino que sea un hospital donde la gente encuentre los pastores que estén disponibles para orar, para abrazar a aquel que necesita. Porque a veces un abrazo cura herida en el corazón. Para eso tenemos que recurrir al perdón, a la oración intercesora, al amor, el dar con amor y tantas cosas. Como decía en Eclesiastés, está allí la historia de Salomón. ¿De quién hablamos? De Salomón. Y si yo preguntara, que levanten la mano que sabe quién fue Salomón, sé que casi toda la iglesia levantaría su mano. Y saben de quién estoy hablando. Aquel Salomón que agradó a Dios cuando dijo, Señor, yo no quiero que me des ni plata ni oro. Yo lo único que quiero es que me des sabiduría para dirigir este pueblo tan grande, dijo Salomón. Yo necesito sabiduría. Y ese gesto que tuvo Salomón en su oración movió el corazón de Dios. Y dijo, bueno, la mayoría de los reyes me piden poderes para poder destruir a sus adversarios, me piden bienes, riquezas, y tú solamente me pediste sabiduría. Debido a ese gesto, serás el hombre más sabio del mundo. Y no habrá hombre como vos que tenga tanta sabiduría. No habrá, no hay, y no, ni lo habrá después. Perdón, no hubo, no hay, ni lo habrá después. Por el gesto que había hecho que Dios se agradara. No perder nuestra identidad. Y entonces por ahí en Eclesiastés habla un poquito de la degradación del ser humano. Y vamos a hacer una lectura rápida aquí, y sé que hay muchos que lo han leído. Vamos a Eclesiastés 12 y vamos a leer rapidito los significados. Entendamos de que Salomón fue uno de los hombres que no se privó de nada. ¿Y qué dijo Salomón cuando era antiguo? A ver, ¿quién conoce la palabra favorita de Salomón en sus cartas? ¿Cuál era la palabra favorita? El que sabe puede levantar su mano y puede decir sin ningún problema. Vanidad. Esa era la palabra que utilizaba el rey Salomón. Y ese hombre que no se privó de nada, era un hombre que tenía, perdón que le diga, tenía las mujeres que quería, tomaba el vino que quería, tenía todos los regalos que venían de diferentes lugares, y era un hombre extremadamente rico, porque esa riqueza fue la añadidura a causa del que él pidió sabiduría.
Y aquí en el versículo 11, escuchen bien jóvenes, versículo 11, capítulo 9 y 10 dice así, y lo vemos como ese pasaje cortito, como hablaba como una forma sarcástica. Ustedes lo van a entender por qué digo esto. Alégrate, joven, en el día de tu juventud y tome placer tu corazón en el día de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Pero qué dice? Pero sabes que al fin te juzgará Dios. La pregunta es, ¿Salomón estaba aconsejando realmente que los jóvenes hagan estas cosas? ¿O estaba hablando en sentido figurado? No sé si notaron allí que habló con una manera sarcástica. Si te gusta ir al boliche, vete. Si querés ir al lugar que quiera, ve, haz lo que tú quieras. Pero no te olvides que va a llegar un momento que Dios te va a juzgar. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? No lo hagan, chicos. No lo hagan porque yo he pasado por todo esto. Y a mí no me fue bien. Como decía Lucas, vanidad de vanidades. El mejor lugar es en este hospital, donde están los hombres de Dios, donde doblan sus rodillas a favor de los corazones heridos. Vamos a darle lectura rapidito en Eclesiastés 12. Sé que muchos lo han leído y lo han sacado los significados, porque en realidad Salomón aquí, ¿en qué forma habló? En forma comparativa. Versículo 1 en adelante dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La palabra contentamiento equivale también a motivación. Contentamiento y motivación. Y quiero con todo respeto hablar, porque sé que hay muchas personas aquí mayor de edad que peinan cana, el cual yo me inclinaría sin ningún problema y lo respetaría, lo abrazaría, porque sé que muchos de ellos nos dejaron un legado hermoso, que es las enseñanzas de la iglesia, de lo que Dios puso en su corazón y trata de sembrar en nuestra vida. A veces nuestro pastor Pablo nos dice, qué sé yo, ¿cómo podemos ser flexibles si lo que nos sembraron nuestros padres, nuestros abuelos, es lo que Dios puso en su corazón? Nosotros no tenemos por qué cambiar nada. ¿Y qué dice más adelante? Antes que oscurezca el sol, la luna, la luz, la luna, las estrellas, y vuelva las nubes, tras las lluvias. Cuando temblara los guardas de la casa y se encorvaren los hombres fuertes, y cesaren las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por la ventana, y las puertas de afuera se cierren por lo bajo del ruido de las muelas. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de que es alto y habrá torres en el camino y florecerá el almendro. Vamos a detenernos por allí. ¿De qué estaba hablando Salomón allí? ¿Qué significa todos estos detalles? ¿Qué significa todos estos, los que no quiere enseñar Salomón aquí? Las guardas de la casa. ¿Qué son las guardas de la casa? Aquellas guardas joven que teníamos, que es nuestras piernas a medida que vamos pasando el tiempo. Se van debilitando. Eran los guardas de la casa.
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En otras palabras está diciendo, sirve a Dios mientras tienes fuerza, mientras tienes vigor. Sirve a Dios y no te arrepentirás. ¿Qué otra cosa? Los hombres fuertes nos encorvamos, son nuestros hombros que de a poco van cayendo. Es una realidad que lo hago con cariño porque hay algunas personas que ya lo están viviendo, a quienes los amamos, pero a nosotros vamos a ir por el mismo camino. Mientras somos jóvenes, bueno, mientras son jóvenes ustedes, yo también ya pasé la mitad de la edad, sentimos que podemos echar el mundo por la ventana. Sin embargo, a medida que vamos declinando, nuestro cuerpo se degrada y comienzan muchos problemas. Es lo que nos quiso enseñar ese sabio Salomón, el que pidió sabiduría a Dios para poder tenerla. Perderán las muelas. ¿Qué es lo que miran por la ventana? Los ojos. Jóvenes, aprovechen sus ojos mientras tienen vista buena, mientras pueden leer bien la Biblia. Hay gente, hay jóvenes, hay personas que desearían en su corazón de poder leerla bien y no lo puede. Hay ciegos que leen con el tacto porque anhela leer en su corazón. ¿Qué son las puertas de afuera? Los oídos. Nuestra audición empieza a degradarse. Cada día oímos menos. El consejo del sabio Salomón era más que ayudar a nosotros, más que bueno para ayudarnos. Aprovechen mientras tienen todo esto. Tus ojos ven bien, tus pies caminan bien, tus oídos oyen bien, tenés el hombro erguido. Haz algo bueno por la iglesia mientras. Quizás con eso podemos contrarrestar todo esto. El joven Eliezer decía, estamos en el postmodernismo, ¿sí? Y yo diría que Cristo está en las puertas. Están pasando tantas cosas que como si fue del control de las manos de las personas que, entre comillas, son los que manejan. Yo creo que hay un enemigo oculto que nosotros, leyendo la Biblia, vamos a conocer mejor que cualquiera uno de aquellos que están allí arriba, que es nuestro archienemigo, ese que se rebeló contra Dios en el cielo. Las puertas de afuera. ¿Qué son las hijas del canto? ¿Alguien estudió? ¿Alguien ha estudiado sobre las hijas del canto? Hermanos, he estudiado mucho eso y he indagado mucho y me he dado que las hijas del canto son las cuerdas vocales. A veces vemos personas que anhela cantar y por su edad avanzada ya su voz está distorsionada, lo escuchamos ya más ronquido, más deteriorada. Y quizás aquellas personas anhelan decir, ¿cómo podía volver 30 años atrás para poder cantar en el coro como lo hacía antes con los jóvenes? Y me sentía feliz. Hoy ya no puedo cantar, porque las hijas del canto están deterioradas. El miedo de viajar, el miedo a la altura. Y florecerá los almendros. Eso sí lo sabe, ¿no? ¿Qué serán los almendros florecidos? ¿Cuánto de nosotros, yo ya empiezo, peinamos cana? ¿Cuánto de nosotros vemos que nuestra vida va mostrando que vamos degradándonos porque peinamos cana y sentimos? Acabo de decir que me arrodillaría ante las personas mayores y lo respetaría porque ellos son los que nos dejan el legado. Cuando florezcan los almendros y nuestras canas, pan cada día, cada vez que cortamos el pelo, notamos unas cuantas canas más.
se perderá el apetito. ¿Y por qué todo eso? Porque el hombre va a su morada eterna. Y cuando digo hombre, digo mujer. Hermanos, no teman, porque todos tenemos que pasar por esto. Y todos tenemos que ir a la morada eterna. Lo que debemos hacer es no perder esa identidad que dijo el joven John en alguna oportunidad. Porque pase lo que pase, por más que nuestro cuerpo se degrade día a día, nuestra relación con Dios cada día va a ser mejor. Eso es por lo menos lo que debería ser. Por eso el consejo de Salomón aquí. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y voy a tomar una enseñanza bien sencilla y esas enseñanzas están enseñadas directamente por el Señor Jesucristo. Una o más de ellas. Sé que si hablamos del hijo pródigo, todos quizás, o por lo menos el 99% saben de quién estoy hablando. ¿Y por qué quise tomar como enseñanza? Porque esa enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que fue por parábola, fue algo elaborado para nuestra edificación, para nuestro aprendizaje. Dice la historia que aquel hombre tenía 2 hijos y el menor se fue. Pero llegó un día que se sintió tan mal, su trabajo era tan despreciable que dijo: me levantaré y me voy a la casa de mi padre y voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se levantó el joven y se fue al encuentro de su padre. Y cuando su padre le vio de lejos, allí dice que venía el hijo, le reconoció, dice que le miró de lejos y dijo a los siervos: tómenlo, lleven a bañar, después voy a conversar con él. ¿Dijo eso, hermanos? No dijo eso. Dice que corrió y lo abrazó y lo besó. Aquel padre fue movido a misericordia, lo corrió, se echó en sus hombros y lo abrazó y lo besó. Por eso dije: curar herida del corazón. Y voy a tomar algo como que está muy en el hilo, y a veces un tema me cuesta mucho tomar, pero lo voy a hacer desde la autorización de Dios. Muchos jóvenes se van de la iglesia y no tienen fuerza para volver, porque no encuentran un padre que salga al encuentro y lo abrace y diga: esta es tu casa. Sabemos que hay que reconocer, aquella persona debe reconocerse como pecador para poder comparar con esa parábola del hijo pródigo. Pero también sabemos que tiene que haber unos brazos dispuestos a abrazarla. ¿Cuántos jóvenes no tienen la fuerza porque quizás maquinan su pensamiento algo? ¿Será que vuelvo? ¿Será que me estarán esperando para abrazarme? ¿O será que me estarán mirando con una mirada acusadora a causa del pecado que cometí? ¿Será que allá es una clínica del alma, un hospital donde se cura? ¿O es un lugar donde te acusan con la mirada o te hacen sentir incómodo y nunca más apareces? Si la iglesia tomara esa decisión de abrazarlo por encima de todo, vemos que el padre no le miró si tenía olor a cerdo o tenía olor a pecado, o no le dijo: hijo, tú has pecado, así que vamos a tener que conversar. A veces tomamos la posición
del hijo mayor. ¿Se acuerdan del hijo mayor? ¿Se acuerdan de aquel que decía, Padre, con él le pone anillo en la mano, vestido nuevo, sirve, mata el mejor becerro y a mí no me das ni un cabrito para que me goce con mis amigos? A veces tomamos la posición del hermano mayor. ¿Y si hablamos de la oveja perdida? Tantas parábolas conocidas, que había cosas escondidas allí que tuve que escarbar y ver algo que era necesario para el pueblo de Dios. Me he dado cuenta que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo no solamente estaba esperando que alguien venga de afuera y diga, perdón, me he equivocado, no me tome como tu hijo, por lo menos hazme barrer el patio y lavar el baño y voy a estar bien en la iglesia para ser perdonado. Pero dijo, ¿quién de vosotros, si teniendo 100 ovejas, mira y se da cuenta que le falta una, deja las 99 en su lugar y va atrás ella hasta encontrarlo? Y cuando lo encuentra, ¿qué hace? Lo alza gozoso en sus hombros y trae de vuelta al redil. ¿Y qué dice? Vengan, gócense conmigo, encontré mi oveja. Como diciendo, hey muchachos, chicos, miren quién volvió, vayan a abrazarla. No la miren con desprecio. Porque cuando miramos con desprecio a alguien que cayó en pecado, estamos ocupando el lugar de Dios como juez. Y nuestra obligación como hijos de Dios es abrazarle y orar por él o por ella para que se sienta en un lugar donde hay una clínica del alma, un hospital donde se cura las heridas. A la mañana cuando oraba, yo le decía a Dios, Señor, voy a tratar de hacer todo de la perspectiva más sencilla. Iba a leer un versículo de apertura que decía, el corazón alegre hermosea el rostro. Es lo que nuestro pastor Pablo siempre nos lee. El corazón alegre hermosea el rostro. Y quiero hacer algo alegre. Y sinceramente termino pidiendo disculpas quizás, porque tuve que decir aquello que Dios me ha puesto en el corazón. Cuando dijo, ¿querés hablar a los jóvenes? ¿Querés hablar al pueblo de Dios? Bueno, esto es lo que hay. Háblalo, pero desde mi espíritu. No permita que nadie te interrumpa. No pierda tu identidad, como decía el joven Johnny. Y voy a contar unos testimonios cortos y ya voy terminando. Pedí permiso a mi esposa Inés, que no está presente, y recordé algo que le había pasado cuando era muy joven, tenía 17 años por ahí, trabajaba en una panadería. Había una persona que hacía mal su trabajo, siempre cuando se quemaba el pan o algo pasaba en la masa, ponían bolsa de basura y ponían en el tacho de basura. Y ella veía todas esas injusticias y un día dijo, no haga más eso porque se pierden muchas cosas. Y un día va y le informa en su inocencia de 17 años a los patrones. Y fue inmediato, le llamó a la señora y dijo, no puede seguir trabajando. Esa señora se quedó sin trabajo. Aquella señora cuando salió del lugar dijo, no te olvides que te quedaste con el pan de la boca de mis hijos. Tengo 2 hijitos. Te quedaste con todo el pan. Y eso le carcomía tanto en su juventud. Después empezamos a servir a Dios juntos. Y pido permiso al pastor Pablo, porque él fue uno de los influyentes que no se cansó nunca de pasar por casa
y llevar a Inés, llevar a los chicos que eran muy pequeños para ir a la iglesia. Y yo siempre me resistía, hasta que Dios me quebró. Y yo sé que me hizo un vaso nuevo. Hubo problemas, hubo errores. Pero hoy estoy feliz porque me ha puesto palabras que edifican para compartir con ustedes. Pasaron mucho tiempo y ella dijo, tengo ese pesar en mi corazón. Ya conocía a Dios, sabía lo que significaba el perdón. Dije, ¿por qué no va y habla con ella? Pídele perdón. Ponte en oración. Es exactamente lo que Dios quiere, es que tú te acerques y pida perdón. Por algo venís a hablar aquí. Se acercó, se dio la oportunidad. Cuando entró a la puerta, aquella mujer le dijo, ¿qué haces acá? ¿Y sabe qué dijo, hermanos? Me ha costado muchísimo llegar hasta este lugar. Me tuve que hacer de humildad y valor y rogar mucho a Dios. Pero a pesar de todo eso, vengo a pedirte perdón porque no puedo estar tranquilo hace 14 años que ha pasado. Y aquella mujer dice que estaba tan furiosa y siempre lo miraba con bronca. Aquella herida estaba abierta. Dijo, bueno, yo también reconozco. Escuchen bien, hermano, lo que produce el perdón. Yo reconozco que hacía mal mi trabajo. Y también formo parte de esta culpa. Inés dijo, yo no vengo a recordarte tu error, vengo a pedirte perdón. Sí, pero es el momento de recordar que yo también soy culpable en esto. ¿Y saben qué terminó, hermanos? En un abrazo tremendo entre aquella mujer que estaba furiosa. Esa herida se curó de las dos partes. El poder del perdón, el poder de mirar con claridad, el poder de aferrarse a Dios para poder llegar hasta allá alguien que está herido, que lo hemos lastimado en algún momento. Y se quedaron amigas. Por eso digo, hermanos, a veces hay grandes cosas que nosotros podemos hacer empezando desde la perspectiva pequeña. No espere que sea un gran evento, tengo que hacer grandes cosas. En cosas pequeñas, con el corazón limpio, sincero, se puede lograr muchas cosas. Se puede lograr que aquel joven que va, podemos recibirla, abrazándolo y besándolo, o ir al rescate como hizo aquel hombre en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? Qué tremendo, ¿no? Hay una frase que me guardo siempre y me pregunto por qué pasó eso. ¿Por qué Dios dijo a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí? ¿Y sabe lo que significa Jacob? Ese hombre que iba al frente y que tuvo que ir a pelear con un ángel y dijo, no te dejaré si tú no me bendices. Necesito esa bendición. Ese hombre que a las buenas y a las malas, él conseguía su bendición. Él conseguía su perdón, él conseguía su primogenitura, él conseguía la bendición del Padre, porque era perseverante. Le tocó trabajar 14 años porque quería a aquella mujer a quien amaba, aquella mujer que él lloró de amor cuando lo vio. Y de engaño le dieron su hermana mayor. En 7 años tuvo que trabajar 14 años. Y te pones a pensar, ¿era un hombre perseverante? ¿Nos dejó enseñanza ese hombre? Yo creo que lo único que no tenemos que tomar como ejemplo es que a veces hacía engaño, tomaba las cosas a la fuerza. Es lo único. Pero lo otro podemos tomar como enseñanza. ¿Se acuerda cuando Saúl dijo, me robó la primogenitura, me robó mi bendición? Cuando muera mi padre, lo voy a matar. Su madre dijo, vete a otro lado, vete con tu tío, porque tu hermano se consuela con la idea de matarte.
¿Y qué tenía que hacer? Tengo que elaborar algo para que me perdones. ¿Cómo hago para provocar el perdón de mi hermano? Y sabemos la historia cuando él llevó a su familia, dejó del lado del río, pasó el río y se quedó solo. Allí luchó con el ángel y no le dejó hasta recibir la bendición que él necesitaba. Por esa bendición, joven, tienes que irte. No te quedes con eso. Y si hay cosa que ayuda a servir a Dios en la juventud, es buscar esa bendición. Aprende de la oveja perdida, aprende del hijo pródigo, aprende de los testimonios de perdón. ¿Y saben qué? Cuando sean mayor de edad, cuando sean viejitos, cuando están cerca de ir a la morada eterna, tendrán contentamiento en su corazón, tendrán motivación. Y por más que tú digas, mi cuerpo está dolido, mi cabello es tan blanco, ya no puedo caminar, pero mi corazón está en paz con el Creador de todo. Sabemos que la gloria es para Él. Finalmente, Jacob se encontró con su hermano. Y yo puse entre paréntesis allí en la Biblia, qué momento. Y decía entre mí antes de leer, conocer la lectura, bueno, lo va a matar, viene con 400 hombres. Había prometido matarlo. Y cuando Esaú le vio a su hermano allí, postrado en tierra, con el anhelo de pedir perdón, dice que corrió, lo alzó, lo abrazó y lo besó. ¿Ven ahora qué parecido con la del hijo pródigo? Qué hermoso es saber que cuando se realiza el perdón, el perdón restaura, el perdón fortalece, edifica, el perdón causa bronca al enemigo. Aquel que vino para matar, robar y destruir, no quiere que el perdón se realice. Y voy a cerrar con algo, una reflexión cortita, que dice así. Un niño abre la heladera, toma un par de sándwiches, 2 gaseosas chicas, la coloca en la mochila y su madre dice, ¿dónde vas? Voy a encontrarme con Dios. Era un niño muy pequeño. Y se fue. Salió a la calle y dice que allí, al llegar a una plaza, vio a una mujer que estaba sentada en un banco con los ojos muy tristes. Estaba sentada en un banco. El niño se sentó al lado de ella, sacó un sándwich y cuando iba a comer, vio que le estaban mirando, dijo, toma, te convido. Aquella mujer brilló los ojos y se pudo ver su sonrisa, linda. Tomó una gaseosa, le dio. También sacó el sándwich para él, sacó su gaseosa, comieron y bebieron juntos y se alegraron, se reían. Luego aquel niño se fue y dijo, chao. Cuando llegó a su casa dijo, ¿y te encontraste con Dios? Sí, mami, me encontré con Dios. ¿Y sabe quién es Dios? Dios es una mujer. Entiendan bien eso, hermanos. Tiene una sonrisa muy hermosa. He visto su sonrisa. Mientras eso, aquella mujer se sentaba al lado de su amiga, también indigente, y dijo, ¿por qué tienes una sonrisa tan linda? Acabo de comer con Dios. Y aunque no me crea, Dios es un niño muy pequeño. Y entonces me vino en la memoria aquel versículo donde Cristo dijo, en cuanto lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, Dios está en cada detalle. Está en un niño, está en un indigente, está en cada detalle chico que nosotros podemos hacer. Resumiendo todo, la medicina para curar el dolor, la herida abierta, es el amor. No dejen de amar. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Amén.